Stephen King tiene un libro prohibido. De todas las novelas que ha publicado, más de 80, hay uno solo que fue censurado, que se dejó de editar, que ya no lo venden en ninguna librería y que podría ser responsable de varios crímenes que se cometieron en Estados Unidos, donde jóvenes podrían haber utilizado esta novela como inspiración para hacer cosas terribles. Yo lo leí y te contaré de qué trata, por qué es tan polémico, cuál es la opinión de Stephen King al respecto de su propia obra y si vale la pena que tú lo leas. Además, te contaré cómo puedes acceder a una copia de este libro, así que todo el video va sin spoilers. Primero comentemos un poco del contexto de este libro. Rabia fue publicado en 1977 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Este era el seudónimo de Stephen King, es decir, un nombre falso. Por aquella época, King no era tan conocido, pero escribía a la velocidad de la luz. Su editor le dijo que no sería tan buena idea tener tantos libros con su nombre en la librería, pues esto podría hacer parecer que sus libros eran desechables. Así que publicó varias novelas con otro nombre. El libro narra los sucesos contados en primera persona por Charlie Decker, un estudiante de preparatoria que un día, tomando clase de álgebra, decide atacar a su maestra con un arma de fuego y secuestrar a su salón. El libro entonces gira en torno a estos sucesos. Es el tipo de historias que suceden con pocos personajes en pocas locaciones. Exactamente un salón de clases, Charlie, el protagonista, y sus compañeros. Todo lo que sucede en la novela sucede en el horario escolar, es decir, aquí va a estar contado lo que pasó en esas 3 o 4 horas. Más que una novela de acción que trate sobre cómo Charlie ejecutó su plan y la policía trata de detenerlo, Rabia habla de cómo se siente Charlie. Por eso está contado en primera persona. El libro es muy entretenido por 2 razones. La primera es que la premisa es muy atrapante desde la primera página. La realidad es que para nosotros que somos ajenos a Estados Unidos, este tema nos parece muy interesante y no es tanto un tabú como para ellos. Y un montaje creado en esta situación, la verdad es que sí tiene mucho hilo para cortar. Segundo, aunque la novela está contada en primera persona, no sabemos qué le pasó al final a Charlie. Y esto va a ser clave para que queramos seguir leyendo la novela. No sabemos si nos está contando esto desde prisión, si logró escapar, o si incluso está muerto y nos está escribiendo esto desde el más allá. Así que Rabia es este tipo de libros que no vas a poder parar de leer. Vas a arrancar y vas a querer terminarlo en ese momento. Rabia me recuerda muchísimo al libro del Señor de las Moscas. Esta es otra novela que trata de qué pasaría si niños de 12 años caen náufragos en una isla sin adultos. En este libro sucede algo similar. El salón de clases, secuestrado por Charlie, se vuelve como una sociedad porque están ajenos al mundo que los rodea. No hay adultos en ese salón, así que todas las conversaciones se harán entre adolescentes. Empezarán a dialogar, discutir, y aquí aprovecha King esto para hacer una pequeña reflexión en el pensamiento típico del adolescente americano. El libro, por otro lado, puede carecer de profundidad. Sabemos que Stephen King en muchos de sus libros le da mucho trasfondo a sus personajes y normalmente es la mejor parte de sus libros. Sin embargo, en este libro, como todos los libros contemporáneos a este, King profundiza muy poco en ellos. Sí se nos revela, por ejemplo, los pensamientos de Charlie, de cosas que le sucedieron antes y que lo llevó a ser como es ahora. Sin embargo, tampoco es tan profundo. Pero esto era normal en estas publicaciones del autor por la época. Para quienes hayan leído Carrie y La larga marcha a Salem Slot, sabrán que este Stephen King era más caracterizado por fijarse en el tono de la obra, en los escenarios macabros y no tanto en los personajes que estaban situados ahí. No estoy diciendo que esos personajes sean planos o que no sean interesantes, solamente que si los comparas con It, Apocalipsis, Corazones en Atlántida o cualquier libro de él, pues se quedan algo cortos. El libro está muy bien, es entretenido, es emocionante y quien lee constantemente incluso se lo puede terminar en 1 o 2 tardes. Y entonces, ¿cuál es el drama con esta novela? King solicitó que Rabia dejara de publicarse a finales de los años 90. El libro fue retirado definitivamente de circulación en 1997, dejando que las ediciones existentes se agotaran sin imprimir más ejemplares. King tomó esta decisión porque la novela había sido encontrada en posesión de varios estudiantes que cometieron tiroteos escolares o planeaban hacerlo. La novela, como te conté, está contada en primera persona. Y esto puede generar algún sentimiento aspiracionista. Charlie toma el control del salón y evidentemente es el protagonista, por lo tanto es un personaje poderoso e inteligente. Es un prototipo de personaje complicado para adolescentes que tengan problemas mentales y que aspiran a ser este tipo de personajes. Jeffrey Lynne Cox en 1988 tomó 60 rehenes en su clase. Después del incidente, un compañero comentó que Cox había sido inspirado en la novela de Stephen King. Dustin Pierce en 1989 replicó el escenario del libro en su escuela casi al pie de la letra. Tenía una copia del libro en su habitación y había hecho planes detallados basándose en la trama. Incluso también secuestró a la clase de álgebra, justo como en el libro. El suceso que convenció a King de que su novela debía ser retirada es el de Michael Carniel. Curiosamente, es el que más se aleja tanto en el parecido con la novela como en la relación que tenía el estudiante con Rabia. Sin embargo, se rumoró bastante fuerte que Michael podría estar inspirado en este libro, así que esto obligó a King a pedirle a su editor que dejara de imprimir más copias. La opinión de King sobre si la ficción es capaz de modificar el comportamiento
comportamiento de un humano es clara. Para él, la ficción no es responsable de nada. Los 3 sujetos que atentaron contra sus compañeros lo hubieran hecho con o sin haber leído Rabia. Rabia es un impulso más, uno de los tantos factores que determina que un estudiante cometa algo grave. Culpar a un libro por motivar a un estudiante a hacer algo como esto es como decir que los GTA o Call of Duty vuelven violentas a las personas. Además, esto es un sesgo del superviviente del tamaño de un planeta. Sí, 3 estudiantes se pudieron haber inspirado en la novela para cometer estos crímenes, pero se vendieron millones de copias. ¿Por qué los demás millones que la leímos no nos volvimos locos? ¿Por qué tomar en cuenta el testimonio de 3 cuando hay millones más que no probaron sufrir alteraciones? I don't think that books or movies are ever the cause of this sort of violence. And I don't think that's true of video games either. I think that of all the kids who play these things, somewhere among them are kids upon whom a certain violent scenario will act as an accelerant, or give them a path that they might not have figured out on their own, and they'll do something that's violent. I think in most cases, if they don't find that book or that movie that they want to act out, that they will do something else. Entonces, ¿por qué King la retiró? Personalmente creo que le incomodaba la idea de que alguien se inspirara en cometer estos actos basados en lo que a él se le había ocurrido por medio de su imaginación. No diciendo que lo habían hecho por haber leído el libro Rabia, sino que tomaran Rabia como el elemento estratégico para cumplir este delirio o para cometer estos crímenes. Además, para ese entonces King era ultramillonario. Tenía decenas de libros publicados y decenas más por escribir. Y además, Rabia no es ni de cerca de sus mejores trabajos y es una novela bastante simple que pasa desapercibida días después de haberla leído. Entonces, Rabia, ¿vale la pena leerlo? Yo creo que sí. Si eres fan del autor, es como cualquier otra novela, tienes que leer para conocer toda su obra. Si no has leído muchas historias de él, pero te gustan las historias de acción, misterio y este tipo de cosas, también creo que puede ser muy entretenida. Porque, bueno, para mí este libro es como el equivalente a las películas de Rápido y Furioso, al menos las primeras. Son buenas películas, vas a pasar un buen rato, pero hasta ahí tampoco te vas a llevar nada. El libro cumple lo que promete, pero tampoco es una súper reflexión, ni es el libro más profundo del autor. Ahora, este libro parece imposible de conseguir, pero hay 4 maneras de leerlo. La primera es comprar este libro en segunda mano. Aunque la verdad, por la calidad de la obra y lo caro que están las copias, no te lo recomiendo, al menos que seas coleccionista. La segunda forma es lo que hice yo, y es encontrar este libro en medios de distribución de ventas no oficiales como Facebook o TikTok Shop. Ahí puedes conseguir este libro bastante barato y a mí la verdad no me costó comprarlo. Su calidad es decente, mira, y si tú eres una persona como yo que más que la edición o todo eso, tú simplemente quieres un objeto físico para poder leerlo, esta es la mejor forma de conseguirlo. 3. En internet hay copias PDFs muy fáciles de conseguir. Recordemos que este libro estuvo publicado por más de 20 años, es decir, no es una reliquia, no es un libro prohibido, no es una obra de la cual nadie deba enterarse, no. Fue una obra que se distribuyó muchísimo, entonces en internet está la copia original. Y 4, aquí en YouTube he encontrado un audiolibro y creo que es narrado por una persona, así que esto siempre es un plus. Si tú eres una persona que consume audiolibros, ahí tienes una buena forma de consumir Rabia. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir de este libro. Es un buen libro, no tan enigmático como muchos piensan, tampoco es tan malo como he visto a muchos decir por ahí que es demasiado simple. La realidad es que yo creo que es bastante entretenido, pero al menos lo que he leído no lo pondría en lo mejor del autor. Es un libro decente y ya está. Eso es todo lo que quería decir por hoy. Nos vemos en la próxima. Si te gustó el video, suscríbete, deja un like y nos vemos en el siguiente video. Adiós. I'm lost in my imagination.